Hola y bienvenidos. Nuevamente mi nombre es Andrea y esto es Lee conmigo la Biblia. Nos encontramos en esta jornada de día viernes 15 de enero del 2021 y les invito a comenzar con nuestro devocional y la lectura del día de hoy. Comenzamos. Comenzamos con nuestro devocional del día de hoy y un titular con letras rojas. ¿Flojos con el crimen? Los titulares periodísticos suelen expresar indignación ante jueces que son blandos con el crimen y no imponen castigos adecuados por los delitos cometidos. La sociedad, y nos toca muy de cerca aquí en Argentina, no respeta a los jueces considerados demasiado indulgentes. Queremos jueces que hagan justicia y no esperamos que sean simplemente misericordiosos. Por otro lado, queremos misericordia en nuestras relaciones personales. Un padre amoroso será misericordioso con sus hijos. Se espera que los amigos sean misericordiosos entre sí. Por lo general, la justicia y la misericordia no van de la mano. Esperamos justicia o misericordia, pero no que ambas aparezcan simultáneamente. No obstante, Dios es alguien que juzga con justicia y también es alguien que tiene misericordia. ¿Cómo puede combinar estas dos características que en apariencia son contradictorias? La respuesta es el sacrificio de Jesús, que ha hecho posible que Dios combinara tanto la justicia como la misericordia. Cuando conocí a Jesús, la siguiente ilustración me ayudó a entender lo que Él logró por nosotros en la cruz. Dos personas asistieron juntas a la escuela y a la universidad, forjando una estrecha amistad. La vida siguió su curso y cada uno recorrió caminos separados, perdiendo el contacto entre sí. Una de esas personas progresó en su carrera y se convirtió en juez, mientras que la otra cayó en una espiral descendente que lo llevó a la delincuencia. Un día, este delincuente fue llevado ante el juez. Había cometido un delito por el que se le declaraba culpable. El juez reconoció a su amigo y enfrentó un dilema, que es el mismo que Dios enfrenta. Era un juez, por lo que debía ser justo y simplemente no podía liberar al hombre. Por otro lado, quería ser misericordioso porque amaba a su amigo. Así que le impuso una multa adecuada como castigo por el delito cometido. Eso fue hacer justicia. Luego se bajó del estrado de su posición como juez y preparó un cheque para cubrir el monto de la sanción. Se lo dio a su amigo, diciéndole que pagaría la multa por él. Esto fue un acto de misericordia, amor y sacrificio. La ilustración no es totalmente exacta, porque nuestra situación es peor. La pena que enfrentamos es la pena de muerte. La relación es más estrecha. Tu Padre Celestial te ama más de lo que cualquier padre terrenal ama a sus hijos. Y el costo es mucho mayor. Le costó a Dios más que dinero. Vino Él mismo en la persona de Jesús y pagó la pena por el pecado. Dios no es indulgente con el delito. En su justicia Dios nos juzga porque somos culpables, pero entonces en su misericordia y amor descienden en la persona de su Hijo Jesucristo y paga la pena por nosotros. Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, Dios es justo y misericordioso. El Salmo 9 del verso 3 al 20 nos enseña algo muy importante. Descansa en la justicia de Dios. David sabe que Dios es un Dios de justicia. Al Señor se le conoce porque Él imparte justicia y también clama por misericordia. En este salmo el deseo de justicia y de misericordia vienen juntos. David pide en oración que Dios tenga misericordia de él mediante el juicio sobre sus enemigos. En ocasiones pensamos en la justicia en forma negativa, como si se tratara principalmente de imponer un castigo, pero la justicia también es profundamente positiva.
En hebreo la palabra usada para justicia conlleva un sentido de enmendar las cosas. Por la justicia de Dios, David puede confiar en que no se olvidará para siempre al necesitado, ni para siempre se perderá la esperanza del pobre. Mateo capítulo 12, del verso 1 al 21, nos habla y nos dice: recibe la misericordia de Jesús. En ocasiones enviamos paquetes y pegamos una etiqueta con palabras que dicen frágil, tratar con cuidado. ¿Alguna vez sentiste la necesidad de aplicar una etiqueta así sobre tu persona? Jesús rechazó por completo el legalismo de los fariseos, citando y cumpliendo las profecías de Oseas. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. La justicia y el legalismo no son lo mismo. De hecho, pueden llegar a ser valores opuestos. Jesús incumple las estipulaciones legalistas y farisaicas al sanar a un hombre en el día de reposo mediante un acto de gran misericordia, amor y compasión. Jesús combina la justicia y la misericordia. Cumple todas las promesas del Antiguo Testamento que hablan de que Dios llevaría la justicia a las naciones. Aquí Mateo cita la profecía de Isaías, que Jesús cumplió trayendo justicia a las naciones y haciendo triunfar la justicia. Además, Él está lleno de misericordia, amor y compasión. Hay momentos en la vida cuando estamos física, emocional o espiritualmente frágiles, como una caña quebrada o una mecha que apenas arde. A diferencia de muchos, Jesús sigue mostrándonos misericordia, amor y compasión, aun cuando somos débiles y frágiles. Es en esos momentos que Jesús nos trata con cuidado. Jesús cita uno de los cantos del siervo de Isaías 40 al 55. Estos cantos tratan sobre el siervo sufriente que se sacrificaría a fin de obtener el perdón para los pecados. En estos cantos del siervo, la misericordia y la justicia de Dios van de la mano. El mundo es rectificado, la injusticia y la opresión terminadas, y los necesitados y oprimidos hechos libres. Pero es Dios mismo quien hace el sacrificio, quien carga el castigo y las consecuencias de nuestros pecados. En lugar de ser aplastados por la justicia de Dios, somos liberados. En la cruz, la misericordia y la justicia se encuentran. Génesis 31, del verso 1 al 55, nos enseña y exhorta: regocíjate en el sacrificio de Dios. ¿Alguna vez experimentaste una promesa de ascenso y promoción laboral que nunca llegó? ¿O pasaste horas incontables trabajando hasta tarde para completar la tarea de una persona ingrata? ¿Alguna vez fuiste víctima de la envidia, la acusación falsa o el engaño? Gran parte de este pasaje resuena en nuestra vida cotidiana. Por eso, en nuestras situaciones diarias de frustración y dolor, nos llena de confianza saber que el Señor siempre tiene la última palabra. En este pasaje vemos la quiebra de lo que era esencialmente un negocio familiar. Quizá Labán se aprovechó de su yerno. Ciertamente Jacob pensó que se había aprovechado de sus buenas intenciones. Sintió que Labán ya no lo trataba como antes. Había puesto un 100% de esfuerzo en su trabajo. Había obrado con todas sus fuerzas. Y ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas, dijo Jacob. Las condiciones bajo las que trabajó Jacob habían sido muy duras. Su suegro había sido un jefe bastante severo. Había hecho que Jacob pagara por cualquier pérdida que ocurriera debido a un accidente o el robo por parte de otros. Sus condiciones laborales eran muy insatisfactorias. Además, se sentía engañado. En lugar de subir su salario, parece que Labán se lo redujo varias veces.
Raquel y Lea también sentían que las habían tratado duramente. Habían sido vendidas a Jacob y luego vieron cómo su padre envidiaba el éxito de su marido. Es entendible que estuvieran resentidas con Labán. No obstante, su reacción no fue muy cortés. Cuando Labán estaba en su trabajo, huyeron. No le dieron la oportunidad de despedirse de sus hijas ni tampoco de sus nietos. Encima de eso, por alguna razón incomprensible, Raquel roba a su padre sin contárselo a su esposo. Pese a todo, Dios bendice a Jacob y se vuelve más próspero que Labán. Ciertamente fue Dios quien llamó a Jacob para que regresara al hogar con Isaac y le prometió: yo estaré contigo. Aunque Jacob estaba haciendo lo correcto, la forma en la que se habían hecho las cosas no era la correcta. Sin embargo, Dios intervino a su favor hablándole a Labán en un sueño. Por ello, Jacob podía haber sido despedido con las manos vacías. Al fin, negocian un acuerdo satisfactorio. En este pasaje vemos los indicios premonitorios de lo que vendría. Tanto Jacob como Labán acudieron a Dios en busca de justicia. Luego viene el sacrificio. Al buscar la justicia de Dios y ofrecer este sacrificio, se nos recuerda una vez más la cruz, donde la justicia y la misericordia de Dios se unen. Iniciamos la lectura junto a Salmos 9, versos 13 al 20. Señor, ten compasión de mí. Mira cómo me persiguen mis enemigos. Tú eres el que me rescata de las fuerzas de la muerte. Sálvame y te alabaré en las puertas de Jerusalén. Gritaré de alegría por la salvación que me has dado. Esos extranjeros se hundieron en la trampa que ellos mismos hicieron. Escondieron una red para atrapar a otros, pero quedaron atrapados ellos. El Señor se dio a conocer. Él hizo justicia. Los que hacen mal caen en la trampa de su propio mal. Los perversos irán al lugar de los muertos, así como las naciones que se olvidaron de Dios, porque Dios nunca se olvidará de los pobres, y se cumplirán las esperanzas de los que no tienen nada. Levántate, Señor, no dejes que los hombres débiles se crean invencibles. Júzgalos con toda tu justicia, que las naciones sean juzgadas por tu presencia. Señor, aterroriza a las naciones, para que entiendan que no son más que simples mortales. Continuamos con Mateo capítulo 12, versos 1 al 21. Por aquel tiempo, en un día de descanso, Jesús iba con sus seguidores por unos sembrados. Ellos sintieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Pero cuando los fariseos vieron lo que hacían los seguidores, le dijeron a Jesús: «Mira, tus seguidores están haciendo algo que está prohibido hacer en el día de descanso». Entonces Jesús les dijo: ¿No han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Él entró a la casa de Dios y él y sus compañeros se comieron los panes que se consagran a Dios. Y ustedes bien saben que no se permitía ni a él ni a sus compañeros comer de esos panes. Era solo para los sacerdotes. ¿O no han leído lo que dice la ley sobre el día de descanso? Ese día no se debe trabajar, sin embargo, los sacerdotes del templo violan esa ley y no son culpables. Pero les digo que aquí hay algo más grande que el templo. Ustedes no habrían condenado a la gente inocente si supieran el significado de lo que dice las Escrituras. Yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de descanso. Luego Jesús se fue de ahí para la sinagoga. Había un hombre allí que tenía una mano paralizada. Y como buscaban la manera de acusar a Jesús, entonces le dijeron: «No debes sanar en el día de descanso, ¿verdad?».
Jesús le contestó: si alguno de ustedes tiene una oveja y en el día de descanso ésta cae en un pozo, ¿no es verdad que va y la saca del pozo? Pues un ser humano vale más que una oveja. Por lo tanto, está permitido hacerle bien a la gente en el día de descanso. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: extiende tu mano. El hombre la extendió y le quedó tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y empezaron a planear cómo matar a Jesús. Cuando Jesús lo supo, se fue de allí. Mucha gente lo seguía y él sanaba a todos los enfermos, pero les advertía terminantemente que no le dijeran a nadie quién era él. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías: aquí está el que me sirve, a quien yo he escogido, yo lo amo y estoy contento con él. Pondré mi espíritu en él y anunciará justicia para las naciones. No discutirá ni gritará. La gente no escuchará su voz en las calles. No romperá la caña que ya está doblada, ni va a apagar la mecha de la que apenas sale humo. Seguirá hasta que haga triunfar la justicia. Entonces todas las naciones pondrán su esperanza en él. Génesis capítulo 31. Un día Jacob escuchó a los hijos de Labán hablando. Ellos dijeron: Jacob se apoderó de todo lo que pertenecía a nuestro papá. Se ha convertido en un hombre rico por medio de las cosas de nuestro papá. Luego se dio cuenta de que Labán ya no se portaba con él como antes. El Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tus padres donde naciste, yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus rebaños y les dijo: he notado que su papá ya no se comporta conmigo como antes, pero el Dios que mi papá adoraba me ha acompañado. Ustedes saben que yo trabajé con todas mis fuerzas para su papá, pero él me engañó. Cambió mi salario 10 veces, pero Dios no permitió que él me hiciera nada malo. Si Labán decía: te pagaré con las manchadas, entonces todos los rebaños tenían crías manchadas. Si decía: te pagaré con las rayadas, entonces todos los rebaños tenían crías rayadas. Por lo tanto, Dios le ha quitado los animales a su papá y me los ha dado a mí. Una vez tuve un sueño en la época en que los animales se estaban apareando. Vi que las ovejas macho que se estaban apareando estaban rayadas, manchadas y punteadas. Después un ángel del Señor me dijo en el sueño: Jacob. Y yo contesté: aquí estoy. Luego él dijo: levanta tus ojos y mira, que todas las ovejas macho que están apareándose están rayadas, manchadas y punteadas. Yo vi todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú hiciste un altar y donde me hiciste una promesa. Ahora levántate de aquí y vuelve a la tierra donde naciste. Entonces Raquel y Lea le respondieron: nuestro papá no tiene nada para darnos cuando se muera. Nos trata como extrañas. Nos vendió y ya se gastó lo que recibió por nosotras. Toda la riqueza que Dios le quitó a nuestro papá en realidad nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Entonces, haz todo lo que Dios te dijo que hicieras. Entonces Jacob se preparó para el viaje y montó en camellos a sus mujeres y a sus hijos. Y se llevó todos sus animales y las posesiones que había adquirido en Padán Aram, y se fue hacia donde vivía su papá Isaac, en la tierra de Canaán. En esos días Labán había ido a cortar la lana de sus ovejas y Raquel le robó los ídolos que su papá usaba para adivinar el futuro. Jacob engañó a Labán el arameo al no decirle que se iba, y huyó rápido con todo lo que tenía. Cruzaron el río Éufrates y viajaron hacia la región
montañosa de Galaad. Al tercer día le contaron a Labán que Jacob se había escapado. Entonces Labán reunió a sus hombres y salió a perseguir a Jacob. Después de 7 días, Labán alcanzó a Jacob en la región montañosa de Galaad. Esa noche Dios se le apareció en un sueño a Labán, el arameo, y le dijo: «Cuidado, no le digas nada a Jacob, ni bueno ni malo». A la mañana siguiente Labán alcanzó a Jacob, quien había montado su campamento en la montaña, y Labán montó también allí el suyo en el monte de Galaad. Labán le dijo a Jacob: «¿Por qué huiste y me engañaste? Te llevaste a mis hijas como si fueran mujeres capturadas en una guerra. ¿Por qué huiste en secreto? Si me lo hubieras dicho, te habría despedido con alegría y con música de tambores y arpas. No dejaste que les diera un beso de despedida a mis nietos y nietas. Fuiste un tonto al hacer esto. Yo soy capaz de hacerte daño, pero anoche se me apareció en un sueño el Dios de tu papá y me dijo: «Cuidado, no le digas nada a Jacob, ni bueno ni malo. Yo sé que te fuiste porque quieres regresar a casa de tu papá. Pero ¿por qué te robaste los dioses de mi familia?». Jacob respondió: «Me fui sin decirte nada porque estaba asustado, pensé que me ibas a quitar a tus hijas. Si encuentras a alguien que tenga tus dioses, esa persona morirá. Aquí, en presencia de tus parientes, muéstrame si hay algo que te pertenezca y puedes llevártelo». Jacob no sabía que Raquel se había robado los dioses de Labán. Entonces Labán buscó en la carpa de Jacob y en la de Lea, y en las de las 2 siervas, pero no encontró los dioses. Luego se fue a la carpa de Raquel. Raquel había tomado los dioses de la familia y los escondió en la silla de camello en la que ella estaba sentada. Labán buscó por toda la carpa y no encontró los dioses de su familia. Raquel le dijo al papá: «Señor mío, no se enoje conmigo si no me levanto ante su presencia, pero es que estoy en mi periodo de menstruación». Labán buscó, pero no encontró los dioses de su familia. Entonces Jacob se enojó mucho y le dijo: «¿Qué crimen cometí? ¿Cuál fue mi pecado para que vinieras en mi persecución? Ya buscaste entre todas mis cosas y no encontraste nada que fuera tuyo. Si encontraste algo, tráemelo y ponlo aquí para que nuestros parientes decidan cuál de los dos tiene la razón. En 20 años que yo trabajé para ti, ni un cordero ni una cabra recién nacida murió, y no me comí ningún carnero de tus rebaños. Cuando un animal salvaje mataba alguna de tus ovejas, yo la pagaba. Nunca te llevé un animal muerto que no repusiera yo mismo. A mí me robaban de día y de noche. Durante el día el sol me quitaba la fuerza y durante la noche el frío no me dejaba dormir. Trabajé 20 años para ti. Los primeros 14 lo hice por tus 2 hijas y los últimos 6 por tus rebaños. Tú cambiaste mi salario 10 veces. Si el Dios de mis padres, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no hubiera estado conmigo, me habrías echado con las manos vacías. Pero Dios vio mi tristeza y el resultado de mi trabajo, y anoche te reprendió». Labán le dijo a Jacob: «Estas hijas son mis hijas, estos niños son mis niños, y los rebaños son mis rebaños. Todo lo que ves es mío. Sin embargo, ¿qué les puedo hacer ahora a mis hijas y a los hijos que ellas han tenido? Ven, hagamos pacto entre tú y yo, y que haya un testigo entre los dos». Entonces Jacob agarró una piedra y la puso ahí para mostrar que se había hecho un pacto. Luego les dijo a sus hombres: «Recojan piedras». Ellos las recogieron y formaron un montón de piedras. Luego comieron al lado del montón de piedras. Labán llamó a ese sitio Yegar Sudata y Jacob lo llamó Galaad. Labán dijo: «Este montón de piedras nos ayudará a recordar nuestro pacto».
Esta es la razón por la cual Jacob llamó a este sitio Galaad. Después dijo: que el Señor nos vigile el tiempo que estemos separados. Por esta razón, este sitio también lo llamó Mizpa. Luego, Labán dijo: si les haces daño a mis hijas o te casas con otra mujer además de ellas, aunque nadie te esté vigilando, recuerda que Dios es testigo entre tú y yo. Mira este montón de piedras y esta roca que puse entre nosotros. El montón de piedras y estas rocas son testigos de que nunca cruzaré de aquí hacia tu lado y de que tú nunca cruzarás de aquí hacia mi lado con intención de hacernos daño. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea el que nos juzgue. Entonces Jacob hizo la promesa en el nombre del temor de su papá Isaac. Después Jacob ofreció un sacrificio en la montaña e invitó a sus parientes a que compartieran la comida. Comieron y todos pasaron la noche en la montaña. A la mañana siguiente Labán se levantó muy temprano, les dio un beso de despedida a sus hijas y nietos y les dio también su bendición y regresó a casa. Y como cada día queremos despedirnos luego de la lectura junto a una oración. Gracias, Señor, por ser un Dios de justicia. Gracias porque un día habrá justicia para el pueblo de Siria, de Irak, de Irán, Afganistán, Zimbabue, Sudán, Corea del Norte, Eritrea y cada lugar en donde vemos la injusticia en nuestro mundo actual. Gracias porque un día habrá justicia para los pobres y para los oprimidos. Gracias, Jesús, por venir como siervo sufriente. Gracias por haber hecho posible que la justicia y la misericordia se unieran por medio de tu sacrificio en la cruz. Padre, ¿cómo podría agradecerte y alabarte lo suficiente? Gracias por ser justo y misericordioso. Gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias porque en tiempos de injusticia puedo acudir a ti para obtener protección y misericordia. Ayúdame a ser misericordioso de la misma manera que tú lo eres conmigo. Y una vez más llegamos al final de este viernes 15 de enero del 2021. Desde ya muy agradecida con todos ustedes por acompañarme en este desafío de este año junto a la lectura de la palabra de Dios. Un enorme saludo para todos. Este es un pequeño esfuerzo, muy minúsculo, pero el deseo es de que juntos podamos conocer y profundizar un poquito más en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que muchas gracias por estar conmigo y acompañarme y les deseo un bendecido viernes. Saluditos y nos encontramos nuevamente en esto que es Lee conmigo la Biblia.